En las redes sociales y en los medios, tanto los que se llaman liberales como los que son pública y notoriamente conservadores, hay una campaña contra lo que llaman ideología de género. Para tener una posición sobre la dialéctica de la ideología de género desde una perspectiva libertaria, ante todo es necesario definir qué es la ideología de género. Lamentablemente, yo no he conseguido ni una sola fuente que defina lo que es ideología de género que no esté vinculada con la Iglesia Católica u otros grupos afines. Entonces, ¿es posible posicionarse sobre la ideología de género sin asumir de partida la posición de los que la definen? A mí me resulta sumamente difícil, pero aún así me voy a permitir desconstruir el término desagregándolo en sus componentes para intentar definirlo. Comencemos por definir qué es una ideología. Tirando de la Wikipedia, que es la fuente bibliográfica que tenemos más a la mano, encontramos que una ideología es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y que se refieren a la conducta social humana. Entonces, se trata, en primer lugar, de un conjunto de emociones, ideas y creencias. En segundo lugar, se refieren a la conducta social humana. Y en tercer lugar, definen un contexto normativo. Es decir, la ideología de género establece cómo deben comportarse las personas en función de un conjunto de emociones, ideas y creencias en relación con el género. ¿Y qué es el género? Nuevamente, apelando a la Wikipedia, encontramos que género es el conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Etimológicamente, género deriva del genus latino, que significaba tipo, linaje o familia. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua recoge como tercera acepción de género grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. En conclusión, podríamos decir que ideología de género es un conjunto de emociones, ideas y creencias sobre cómo deben comportarse las personas en relación con el conjunto de características diferenciadas que la sociedad asigna a hombres y mujeres. ¿Existe una posición libertaria acerca de la ideología de género? Es decir, una posición que se apegue a los principios libertarios. No lo sabemos a priori, pero podemos analizarlo bajo la luz de esos principios. Yo siempre apelo a los 5 principios que considero que resumen de manera más completa y sucinta lo que es el libertarismo. El principio de libertad, el principio de igualdad moral, el principio de propiedad, el principio de voluntariedad y el principio de responsabilidad. Es aceptable, a la luz de esos principios, que un grupo de personas quiera establecer un conjunto de emociones, ideas y creencias sobre cómo hay que comportarse frente a las diferencias que la sociedad establece en cuanto a las características de hombres y mujeres. En principio, pareciera que no. Usted puede o bien partir de la tolerancia como base de las relaciones entre personas, asumiendo el principio de libertad individual y dejar que cada quien viva su vida de acuerdo con sus preferencias y sus creencias, las de cada quien, o bien desechar el principio de libertad individual y unirse a la lucha para que todas las personas se comporten según sus creencias, las de usted. Con mucha más frecuencia de lo que me gusta, yo escucho a gente liberal argumentar enardecidamente contra la idea de que el género es un constructo social. Yo no le encuentro lógica a esa batalla. Es como argumentar que el rojo no es el color percibido para las longitudes de onda entre los 618 y los 780 nanómetros. No le veo sentido entrar a una contradicción semántica para intentar cambiar un concepto ampliamente aceptado por los especialistas de la materia y que se ha incorporado al lenguaje cotidiano de forma normal. Cuando hablamos de un constructo social, no estamos diciendo que sea algo malo, que sea algo impuesto, que sea algo artificial, que vaya contra la naturaleza. Lo que estamos diciendo es que tenga o no bases biológicas, y yo creo que las tiene, se trata de algo que no es ni universal ni eterno y que distintas culturas tienen consideraciones diferentes en relación al tema.
Incluso una misma sociedad a lo largo del tiempo puede cambiar su visión completamente. Llegados a este punto, yo tengo claro quiénes hacen ideología de género. Hacen ideología de género aquellas personas que quieren establecer un conjunto de emociones, ideas y creencias para que las personas se comporten de una forma determinada frente a las características que la sociedad asigna de forma diferenciada a hombres y a mujeres. Poniendo las cartas sobre la mesa, a algunas personas les molesta que el género sea un constructo social, porque contradice la idea agustiniana de una ley natural de origen divino que atribuye a cada cosa una función. Por eso promueven la ideología de género. Intentan establecer un conjunto de emociones, ideas y creencias en relación al género para que, al ser equiparado con el sexo biológico, sea más fácil aplicar la ley natural agustiniana y sea meridianamente claro la separación entre quienes están con Dios, los que aceptan únicamente el género como equivalente al sexo biológico, y los que están en contra. Eso no es liberal, ni mucho menos libertario. Pero cada quien es libre de creer lo que considere, siempre y cuando no pretenda imponérselo a los demás. Cada quien es libre de sentirse urticado por lo que quiera, siempre y cuando no intente iniciar una cruzada para extinguir lo que le urtica. Voy a tomarme la libertad de profundizar en el asunto del género porque considero necesario aportar información adicional. Primero, más allá de la consideración social en cuanto al género, cada persona es intrínsecamente libre de considerarse parte o no de una categoría y en particular es libre de considerarse a sí mismo hombre o mujer. Usted también es libre de considerar con sus propios criterios si una persona es hombre o mujer. Ahora bien, si su consideración se basa en la presencia de un pene o de una vagina, yo le suplico que se abstenga a priori de hacer esa investigación. Es más fácil y más educado confiar en el criterio de la otra persona para definirse como hombre o como mujer. Si esa definición le causa disonancia, es decir, si a usted le parece que es un hombre cuando ella le dice que es mujer, o le parece que es mujer cuando él le dice que es hombre, el problema es de usted, suyo. Segundo, contrario a lo que se piensa generalmente, el sexo no es binario hombre o mujer y tercio excluso. El sexo biológico por sí mismo es más complejo. Está definido en gran parte por los factores genéticos, pero incluso la genética tiene sus excepciones. Pensamos que existen mujeres con un par de cromosomas X y hombres con un cromosoma X y uno Y. Pero también existen varias formas de trisomía del par 23, 3 cromosomas X, 2 cromosomas X y 1 Y, e incluso un cromosoma X y 2 Y. Por si el asunto del sexo genético fuera poco, existe una variedad de factores congénitos que pueden desencadenar distintas configuraciones genitales, como tener un clítoris tan grande o un pene tan pequeño que no sean funcionales. Alguna combinación de genitales masculinos y femeninos al mismo tiempo, e incluso genitales que no parecen genitales. Tercero, aparte del sexo determinado por los genes y de la manifestación genital del sexo, las personas se pueden llegar a identificar como hombres o como mujeres por razones que ni podemos imaginar ni nos importan. Al menos no deberían importarnos. La identidad sexual casi siempre está determinada por la expresión genital, pero otras veces no. No es válido decir que como usted tiene una alineación perfecta entre su sexo genético, anatómico y psicológico, todo el mundo tiene que estar igualmente alineado. Usted no tiene la posibilidad de inspeccionar la mente de otra persona y saber lo que esa persona piensa y lo que siente. Por lo tanto, no le corresponde prescribir lo que otro puede pensar o sentir, y además no es asunto suyo. De la ideología de género no se deriva ningún derecho. Tampoco se derivan derechos del concepto de género, como no sea el derecho intrínseco de cada ser humano a vivir su vida como mejor considere, sin más limitación que el derecho de los demás a vivir su vida como también les plazca.
Por consiguiente, el hecho de que una persona circunstancialmente se encuentre en una situación en la que su sexo genético, su sexo anatómico y su sexo psicológico no estén perfectamente alineados, no es razón para reclamarle al resto de la sociedad que cubra los costes de su alineamiento, como tampoco debería hacerlo cualquier otra característica genética, anatómica o psicológica infrecuente. La reivindicación LGTBI tiene que estar circunscrita siempre al derecho a desarrollar su vida según sus preferencias, no obligar a que la sociedad asuma el coste de nuestras necesidades particulares. El reclamo LGTBI debe ser el tratamiento en condiciones de igualdad moral en todos los aspectos de la vida. El derecho a ser tratado con el mismo respeto y consideración que cualquiera, a no ser discriminado por las leyes, a no sufrir coacción, a no ser objeto de agresión y a defendernos de forma proporcional y suficiente de las agresiones y coacciones. Reivindicar esos derechos no es carta blanca para arremeter contra las personas que de forma particular y pacífica practican una religión y tienen unas creencias. Eso es una actitud revanchista. En síntesis, ideología de género es un conjunto de creencias y sentimientos acerca de cómo deben comportarse las personas en relación con las características que distinguen a hombres y a mujeres. Muchas veces esas creencias y sentimientos no están basadas en hechos. El libertarismo parte del principio de tolerancia, según el cual toda persona tiene derecho a vivir su vida como prefiera sin perjudicar a los demás, incluso si la forma como algunas personas viven contradice nuestra ideología de género. Género no es lo mismo que sexo y hay muchos factores que hacen que la identidad sexual sea un asunto complejo. La reivindicación LGBTI debería aplicar el mismo principio que su contraria, el principio de tolerancia, indispensable para la convivencia pacífica en un mundo en el que, lo tenemos claro, el enemigo es el Estado.